Muy bien, dice así la palabra del Señor. Y Samuel habló a todo Israel, porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Versículo 6 en adelante, hasta el 10. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Vamos a orar. Padre celestial, Dios bendito, gracias otra vez, porque estar en tu presencia cada domingo es un privilegio. Venir a la iglesia, estar con los hermanos, es una gran bendición. Recargar nuestras fuerzas espirituales para toda la semana, de verdad es un gozo y una alegría. Pero lo más importante de todo, Señor, es poder escuchar tu palabra. Ese es el privilegio más poderoso. Tener este libro juntos, reunidos, Señor, esta Biblia en nuestras manos, y poder disfrutar de tu palabra. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón. Y si hay alguien en medio de nuestro que no te conoce, que hoy sea su día de salvación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, Dios ha prometido en múltiples ocasiones que pelearía por su pueblo Israel. Y hemos visto que Dios ha cumplido esa promesa. También a nosotros hoy día, la palabra nos enseña, a su pueblo, los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que en medio de Él tenemos la victoria. Tenemos la victoria en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un cristiano, una vez que se arrepiente, el pecado no se puede enseñorear de él. Ya él es salvo. Está salvo de la condenación eterna del infierno. Pero tendrá que pelear batallas en esta tierra. Entre tanto, eso llega. Ahora bien, yo les hago la pregunta: ¿puede un cristiano perder batallas en esta tierra a pesar de que Dios le ha prometido victoria? La respuesta es sí. Por eso esta mañana quiero hablarles a través del tema la importancia de permanecer fieles a Dios. La importancia de permanecer fieles a Dios. Quiero dar un poco de contexto. En el pasaje que leímos, como ya ustedes notaron, Israel a lo largo de su peregrinaje estuvo batallando con sus enemigos alrededor. Y en medio de la conquista tenía que pelear con pueblos. Pero esas victorias dependían de la fidelidad que tenían a Dios. Dependía de cuánto apegados estaban a ese pacto que Dios había hecho con ellos.
Y aún estacionados en la tierra, tenían que mantenerse peleando para no ser dominados por otros pueblos. Israel tuvo muchos enemigos, como nosotros hoy día tenemos muchos enemigos, no todo color de rosa en el cristianismo. Tenemos enemigos espirituales que usted y yo tenemos que identificar y saber que aquí no estamos jugando, comiendo palomitas y estar abajo comiendo taquitos y que todo está bien, todo de color de rosa. No, hay batallas que pelear. Y es por eso que debemos tener la fidelidad y los ojos puestos en Jesús. Los enemigos eran los asirios, los egipcios, los babilónicos. En este caso eran los filisteos. Eran enemigos acérrimos de Israel. Ahora, recuerden, Dios había prometido a Israel que le iba a cuidar y que iba a pelear por ellos. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 17 en adelante. Dios hizo esa promesa a Israel. En el versículo 17, versículo 20, me van a excusar, a veces yo lo busco y lo pego acá y me hago bolas con la computadora. Yo no sé si graba otro pasaje, a veces me lo sé de memoria cuando no está aquí, pero me lo sé. Así que tenga paciencia conmigo. Dice, si dijeres en tu corazón, ¿lo tienen, hermanos? Esas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Había una promesa de parte de Dios: yo te voy a librar, yo te voy a cuidar. Y habían victorias poderosas como la que le recuerda aquí en Egipto. Acuérdate que en Egipto yo te defendí, yo te cuidé, a pesar de que eran más numerosos y más fuertes que tú. Nos vamos al pasaje otra vez, al versículo 3 de 1 Samuel 4. Cuando lo lees después de esta promesa, hay como un choque aquí. Porque si tú me prometes que yo voy a tener victoria con el pueblo enemigo, en el versículo 2 y 3 dice, los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, ¿qué pasó con Israel? Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo de batalla, como 4,000 hombres. ¿Cómo fue que me prometen victoria y me matan a 4,000? ¿Cómo es eso, hermanos? Porque una de la importancia de permanecer fieles es que tenemos la garantía de tener victoria. ¿Qué pasó entonces? Fue una derrota humillante. ¿Cómo es que fueron vencidos? Una de las cosas que debemos evitar, hermanos, cuando tenemos alguna batalla personal, emocional, alguna situación en nuestra vida que no nos está yendo bien, podemos meditar muchas cosas, pero lo último que podemos hacer es lo que hicieron en el versículo 3, hacerse la pregunta, ¿por qué? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Cuando pasan derrotas en nuestras vidas, no busquemos que Dios sea culpable. ¿Quién es el culpable? ¿Somos? Nosotros. Algo hay en nosotros por la cual Dios nos está acompañando. Hay infidelidad. Hay situaciones en nuestra vida por lo cual Dios no te va a dar victorias cuando tú estás mal delante de Él, cuando la relación con Él no está bien. Porque entonces nos vamos a acostumbrar a pelear batallas, a ganar batallas, pero siendo infieles delante de Dios. Israel estaba siendo infiel. Israel no estaba bien para con su Dios. Cuando buscamos un culpable de nuestras derrotas, lo que estamos haciendo es justificándonos a nosotros mismos y no veremos el mal. Cuando culpamos a otros de nuestros fracasos espirituales, nunca diremos que fue mi culpa. Por lo tanto, no nos vamos a corregir.
Yo tengo que reflexionar por qué, si Dios me ha prometido en esta área de mi vida bendecirme o que me va a dar victoria, ¿por qué acaso sufrimos esta derrota? Claro que podemos perder batallas. Claro que podemos decir, wow, Dios me dijo que iba a hacer esto, que íbamos a hacer aquello, y sin embargo no me salió. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Si no somos fieles a nuestro Dios, de verdad Dios no nos va a acompañar. Yo pregunto otra vez, ¿Dios puede herir a sus hijos? ¿Dios puede en un momento dado decir, no van a ganar? Es más, los enemigos les van a vencer, yo no voy a estar allí. Dios hiere a sus hijos por ser infieles o desobedientes. ¿Sabía usted eso, hermano? El mismo Dios a sus hijos los hiere. Cuando hay alguien que se porta mal en un grupo de niños y usted tiene dos hijos ahí y uno de ellos es el que está causando problemas, si son dos y uno es su hijo, usted no va a corregir el de ajeno, ¿verdad que no? Y va a agarrar al ajeno y le va a dar su pelita, ¿verdad que no? ¿O a quién usted agarra? Al suyo. Si hay 3 o 4 que están poniéndose ahí a hacer desorden y dentro de esos está su hijo, usted no puede mirar el hijo ajeno, usted mira el suyo. Pues Dios de la misma manera es que actúa. Si nos vamos a Josué, Israel ha tenido varias derrotas en el pasado. Varias derrotas. Y la causa sigue siendo la misma: infidelidad y desobediencia a su Dios. Busquemos ahí en Josué capítulo 7, versículo 10 al 12. No podemos perder esa fidelidad, ese apego hacia nuestro Dios. A veces nos preguntamos, ¿acaso lo que estoy pasando? ¿Qué pasa, Dios? ¿Tú lo has permitido? Sí, muchas veces Dios lo permite. Dios nos hiere cuando nos apartamos de Él o nos hacemos los desobedientes, hacemos impiedad delante de sus ojos. En el versículo 10, 12, el contexto es que fueron a la batalla porque Dios lo había prometido. Acuérdense que ustedes van a poseer la tierra de sus enemigos y van a luchar y van a vencer, y fueron con todo. Ganaron en Jericó, y cuando fueron a Ai, oh Dios mío, qué problema hubo aquí. Y Josué como líder se quebró. En el versículo 10 dice, Jehová dijo a Josué, levántate. Estaba llorando, estaba en el piso tirado, postrado. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Estaba entristecido. Israel, ¿qué dice Dios? Ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Están cometiendo pecados en oculto. Josué no lo había visto, por eso estaba quebrado. ¿Cómo es posible? Estamos bien, vamos a pelear y de repente fuimos vencidos. ¿Por qué? Y Dios descubre nuestras faltas. Tienen un anatema, han mentido y han hecho cosas horrendas y por eso han peleado. No te postres, tienen su merecido. Cuando somos infieles a Dios, Dios lo ve y no podemos vencer. Versículo 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. ¿Sabe qué significa la palabra anatema? Maldito. Óigame bien. Hijo de Dios, sí, usted puede agarrar una mala racha, una maldición, porque hay cosas que usted no es permitido hacer, no tiene permitido hacer. Ni estará más con vosotros, si no, dice aquí, ni estaré más con vosotros, si no destruyen el anatema de medio de vosotros. No nos atrevamos a cuestionar a Dios cuando hay una situación en nuestras vidas que no está yendo bien y sabemos que es nuestra culpa. Sabemos que es mi culpa porque de verdad hay gente que se engaña a sí mismo, pero en verdad usted sabe que cuando las cosas van mal, hay algo en mi vida que debo mejorar. Es porque me he apartado de mi Dios.
Yo te hago la pregunta, ¿hay pecados ocultos en tu vida? ¿Hay algo que sabes que estás haciendo que no es de agrado a Dios, que es anatema para Dios? ¿Estás por ahí haciendo cosas que realmente, porque piensas que no te ven, todo está bien y Dios va a seguir bendiciéndote? Pues quiero decirte que no. Nosotros, hermanos, si no nos apegamos a nuestro Dios, vamos a ser heridos. Tenemos que permanecer fieles. Es importante permanecer fieles porque, hermanos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay pleitos y batallas por ser cristianos. Y si nosotros no estamos apegados a nuestro Dios, entonces esas victorias vamos a ser derrotados de mala manera. Por eso hay tantos creyentes sufriendo. Muchas veces sufren por el evangelio, pero otras veces es por la causa de sus pecados. Repito otra vez, hay algo que estás haciendo en tu vida personal que realmente está fuera del agrado del Señor. En el Nuevo Testamento aparece un cristiano que decide pecar delante de todos, públicamente, descaradamente. Y se le llamó la atención y no le importó. Y llegó un punto donde el apóstol Pablo lo entregó al diablo. Sí, un creyente. Porque hay creyentes que se ponen así, se ponen necios, se ponen de una manera que se apegan a ciertos pecados y por más que lo corrigen, ellos no entienden y permanecen en su pecado. Hay cristianos así, la verdad que sí. Por eso Dios hiere. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, vamos a leerlo. Del 1 al 3. En el versículo 1 dice, ¿lo tienen? No quiero esperar a unos que están en la pantalla por los que no lo encuentran rápidamente. Estamos ya combinándonos para hacer esto. Yo no quiero que gente aprender a buscar en sus Biblias. A propósito, lo había hecho. Si lo puede buscar en su Biblia, mucho mejor. No quisiera que pusieran los versículos en la pantalla. Yo no llevo Biblia a la iglesia entonces. No, señor, traiga su Biblia. 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 3 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, el pecado de la fornicación es sostener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y dice, y esa fornicación es tan fuerte que ni aún entre la gente del mundo se menciona. Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Oye, qué cosa más fuerte. En la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermanos, esto es serio. Debemos mantenernos fieles. Es importante mantenernos fieles. No pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo. Tenemos que tener cuidado con las cosas de la carne. Tenemos que tener cuidado con los apegos de cosas que a Dios no le agrada. Cuando alimentamos demasiado esta carne, eso es lo que pasa. Este hombre no le importó. No le importó el parentesco, no le importó el testimonio de la iglesia y simplemente se dedicó a su pecado. Entonces no tuvieron más remedio que entregarlo a Satanás para que el cuerpo sea destruido a fin de que el alma sea salva. A veces ahí Dios tiene que quitar del medio a cristianos porque lo que están haciendo es de mal testimonio al evangelio. Por eso muchos que han tropezado, hay gente que cuando llega a un lugar y lo que es más pleito y más pecado en el lugar donde no debería haber, lo que hace que se espanten y se van. Yo ando buscando a Dios y es porque no lo entienden, obviamente. Esto es una iglesia bíblica y mira lo que estaba pasando. Hermanos queridos, seamos fieles a Dios.
y destruyamos lo que Dios aborrece en medio de nuestras vidas. Si nos vamos otra vez al pasaje principal en Samuel capítulo 4, ellos viendo la derrota, dicen, bueno, se nos va a ocurrir algo. Oye, ellos no han reconocido todavía que hay algo mal. Se ponen a formular, bueno, yo tengo que hacer algo para ver por qué fue que yo perdí. Y nosotros perdimos en batalla. En el versículo 3, en la parte B, se les ocurre una idea a los ancianos diciendo, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve, no a Dios, ni apregarnos a Dios, no. Vamos a traer el arca para que el arca nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Fue el arca que le prometió a ellos que los iba a salvar de sus enemigos en la promesa de Deuteronomio? Claro que no, era el mismo Dios. Tenemos que tener cuidado en convertir los símbolos físicos en ídolos. Eso es un gran problema. Convertimos las cosas que simbolizan ciertas cosas que sí son santas, porque el arca del pacto, déjame darle un pequeño detalle, lo anotan, no lo puse en las pantallas, pero en Éxodo 25, 10 al 22 dice lo que es el arca del pacto de Jehová. Y para resumírselo, Dios hizo hacer pacto con Israel, ¿verdad? Y cuando hace el pacto con Israel, le dice a Moisés en sueño, en revelación, mira, hazte un arca, que es como un cofre. ¿De acuerdo? Le vas a hacer de madera de acacia, lo vas a reforrar de oro, le vas a poner las varas porque van a transportar esa caja, vas a meter los 10 mandamientos arriba, y arriba de la tapa de la caja vas a poner el propiciatorio, que es donde vas a redimir el pueblo, es donde vas a poner el sacrificio, vas a poner la propiciación por los pecados del pueblo. Entonces la presencia de Dios venía en ese lugar. Y habían ocasiones donde el arca se transportaba junto con todo el mobiliario, y esa presencia de Dios con ellos daba victoria, pero eso era algo condicional. Si ellos vivían una vida de fidelidad a Dios, pues ellos pensaban que podían vivir una vida desorganizada, y el hecho de traer el arca de manera física, entonces eso, el simple hecho, iban a tener victoria a sus enemigos. Qué equivocado estaban. En el pasado, en Jueces 21-25, no sé si lo puse en la pantalla, terminaba Jueces con unas palabras que me hacen ver que así pensaban los israelitas todavía en ese tiempo, y que piensan muchos cristianos. A veces se van por encima de lo que dice la palabra de Dios, porque piensan que hacer tal cosa que parece espiritual, entonces eso me va a dar victoria, me va a dar ventaja. En el versículo 25 de Jueces 21 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos pensaban y hacían juicio. Era tan fuerte en el día de los jueces que a veces había un hombre que tenía sus 2, 3 pesitos, dinero, y agarraba un levita, lo ponía en su casa, compraba ídolos y decía, no, yo tengo a Dios aquí en mi casa, tranquilo, yo estoy bien. ¿Quién te dijo a ti? ¿De dónde sacas que Dios va a estar contigo por el hecho de sacar un levita que representa un servidor de Dios en el templo para tomarlo para ti solo? Claro que no, tú no puedes hacer eso. De la misma manera hacemos nosotros. Pensamos que por el hecho de tener una Biblia en nuestras manos, o por ponerle la casa abierta allí, ya hay un tipo de talismán poderoso que nada malo va a venir a mi casa. No, porque lo que quiere decir es que tú debes vivir lo que está en este libro, no está mal el libro físico. ¿El libro físico solo tiene poder? Claro que no. Es ser fiel a este libro, metiendo este libro en tu corazón y poniendo en práctica lo que dice este libro en tu vida. Eso es lo que te da la fidelidad. Entonces Dios actúa. Me da mucha pena porque a veces hay símbolos en el cristianismo. Hay símbolos. Aquí en nuestro edificio tenemos una cruz de representación del sacrificio. Hay gente que se pone un crucifijo en el cuello o se lo pone en la mano pensando que puede vivir una vida de desorden
vivir la vida como le da la gana, y el hecho de tener un crucifijo o tener una cadenita aquí con una crucecita, eso es algo poderoso y mágico que lo va a cuidar de todo, sin importar lo que haga. Están equivocados, están muy equivocados. Esa arca representaba el pacto, representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, pero ese pacto, el acuerdo era que ellos tenían que ser fieles, fieles. La importancia de ser fieles a Dios es lo que va a evitar confiar en los ídolos. Hermanos, yo sé que es obvio que los símbolos nos salvan, pero aún así hay gente que todavía piensa que el venir a la iglesia, en servir en algunas partes, hacer ciertas cosas que son buenas porque Dios los manda, pero no vivir una vida en consagración personal con Jesucristo, ya entienden que están como protegidos. No piensen de ninguna manera así. En el versículo 4 de nuestro pasaje se mencionan dos personajes. En el capítulo 4, versículo 4, dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de, ¿quiénes? De Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Es curioso porque en el capítulo 4 se menciona dos veces estos hombres, dos o tres veces. Digo así porque el perfil de ellos eran unos delincuentes, eran unos pervertidos, y ellos eran los hijos de Elí. Era el sacerdote encargado de todo el servicio a Dios. Tenían dos hijos, eran vestidos, eran los futuros sacerdotes, eran los que estaban supuestamente a presentar no la santidad en la ropa, que es lo que les digo, que a veces la apariencia es qué lindo se viste, qué lindo habla, viene al servicio, sirve a Dios, pero por dentro no son fieles a Dios. Y por eso Dios los menciona aquí. Mandaron a buscar el arca con ellos dos delincuentes. El arca no te va a salvar solamente. El arca estaba ahí, pero el arca no estaba viviendo en ellos. ¿Quiénes eran estos dos? Nos da vamos a buscar el perfil de ellos. Vamos a 1 Samuel, una paginita hacia atrás, capítulo 2, 12, y vamos a brincar a 17. Estos tenían el arca, lo traían ellos, algo sagradísimo. Dios no te va a dar victoria que traigas el arca, y yo sé que el arca es algo sagrado. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. No era que no conocían la palabra, era que no tenían una relación, un conocimiento personal con Dios. Era pues, del versículo 17, brinca al 17 para no leerlo todo, el contexto. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era grande el pecado de estos dos delincuentes espirituales, que eran vestidos de ropas sagradas, especiales, sin embargo eran impiazos por dentro. Hermano, que no te pase a ti lo de Ofni y Finés, que te ven muy bonito por fuera, saludan muy bien, pero por dentro hay impiedad delante de ti. No pretendas que el hecho de venir, comportarte, hablar, relacionarte, servir incluso a Dios en un momento dado, el hecho de Dios va a estar contigo siempre, eso no es fidelidad a Dios, es hipocresía. Qué triste pensar en esto, porque cuando pasan las cosas, como les va a pasar a estos dos, entonces es que viene, entonces entendemos por qué fue lo que pasó. Más adelante en el versículo, vamos a brincar al versículo 22, no se lo puse en la pantalla, el versículo 22 del capítulo 2. ¿Y qué pasó con Elí? Óyeme,
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dos perversos. Mi padre le dice dos tigres, aprovechándose de la situación, de la posición, tenían ahí y hacían sus desórdenes. Ellos no eran unos desobedientes, unos pervertidos. Bueno, el versículo 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, su papá corrigiéndoles, porque Jehová había resuelto hacer lo que lo mismo que en el Nuevo Testamento, con aquel que se le decía el acta y le llamaba la atención, y Pablo tuvo que decir: oye, vamos a entregarlo. No puede. Okay. Esperamos que nadie aquí tengamos que hacer eso, pero es bíblico hacerlo. Alguien que está dando mal testimonio públicamente, no en secreto, públicamente, que no le importa, que descaradamente anda pecando contra Dios, siendo infiel a Dios, trayendo mal testimonio, hay que orar: Señor, lo entregamos a Satanás. Y eso sí es difícil. Una vez tuvimos que hacer eso en nuestra iglesia en Santo Domingo. Yo estaba nervioso, yo me estaba muriendo de miedo. Mi pastor en ese entonces me llevó a la casa de esa persona, lo reconvenimos, lo pusimos en disciplina, lo pusimos con amor a edificarlo, a ayudarlo, y aún así, se paseaba en su pecado públicamente sin importarle. Ya hay que tenerlo por gentil y publicano. O sea, y lo presentamos a Satanás, o sea, a fin de que el cuerpo sea destruido. Por la gracia de Dios se arrepintió y pidió perdón. Bendito sea Dios. Qué lindo suena eso, qué bueno. Y aquí en 2 Corintios también se arrepintió. En el 1 Corintios también se arrepintió. Gloria a Dios, eso hace un efecto. Ahora, hermanos, evitemos esto. Debemos permanecer fieles a Dios. Debemos permanecer fieles a Dios. Porque nosotros tenemos la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es la propiciación por nuestros pecados? Primera de Juan 2:2. Vamos a buscarlo. Esto es un símbolo, esto es un cuadro. Debemos entender que debemos ser fieles a quien nos rescató, a quien murió por nuestros pecados. Permanecer fieles a Él. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todavía esa arca es una representación de Cristo, que hoy en nuestros días debemos ser fieles a Él y recordar que debemos alejarnos del pecado, porque el pecado nos destruye. Ya no nos va a destruir para el infierno, pero tendrás la consecuencia, el castigo de Dios en esta tierra por no apartarte de Él. Debemos honrar a Dios con sinceridad. Ofni y Finehas murieron con todo y el arca estar ahí. Cuando vamos a nuestro pasaje podemos ver en el versículo 5 que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, Primera Samuel 4:5. Cuando el arca de pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Oh, llegó el arca, bendito sea Dios, ahora sí vamos a ganar. No, si usted no es fiel a Dios, no importa el símbolo, las cruces que se pongan, las Biblias que tengas en tu mano, la forma de tu hablar, si dentro de ti no hay una fidelidad, no vas a poder vencer. No vas a tener victoria. Eso nos enseña, iglesia, que de verdad la vida de ministerio, iglesia, hermanos juntos. La iglesia no se define por cómo cantamos, y qué lindo cantamos, y qué lindo voceamos, y brincamos y saltamos en el Señor. Qué bendición, qué tremendo servicio, qué tremenda música, y es bueno, gloria a Dios por la buena música. No es eso que nos da victoria, no nos da la garantía de una buena iglesia. Es la fidelidad que cada uno en particular tenga hacia su Dios.
Yo te hago una pregunta otra vez, y me gusta hacer estas preguntas constantemente cuando estoy predicando. Es para reflexionar. ¿Cómo está tu nivel de fidelidad a Dios? ¿Qué es Dios y en qué lugar ocupa en tu vida? ¿Es lo principal o es Dios de los domingos solamente? Te pones la camisa de cristiano el domingo, pero el lunes te la quitas. Te la pones un ratito el miércoles, a veces no te la pones, no vienes. Te la pones el domingo otra vez. No, hermanos. Debemos llevar a Dios en nuestros corazones para vivir como Dios quiere. Esta algarabía no iba a garantizar la victoria. Cuando los filisteos oyeron del júbilo, dijeron: ¡ay, qué voz de gran júbilo es esta, el campamento de los hebreos! Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Yo había escuchado lo que Dios había hecho en el pasado con una nación que era un imperio, que como un puñado de hombres que no iban a la guerra, que lo que eran unos esclavos, derrotaron. Eso no fue por el arca. Eso fue por la fidelidad de nuestro Dios, que nos garantiza la victoria en medio de la prueba y la dificultad. Fue Dios que venció. Y tuvieron los filisteos miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros. Pues antes de ahora no fue así. Ganábamos nosotros, ahora ellos nos van a ganar. No. No es así. Los israelitas volvieron y perdieron. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel otra vez fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Hermanos, qué terrible. Qué terrible ver el pueblo de Dios quebrado. Qué terrible ver el pueblo de Dios subyugado delante de sus enemigos, simplemente porque no permanecieron fieles. Había impiedad en medio de ellos. Había una situación que no había mejorado. Los hijos de Elí, junto con el pueblo que se estaba corrompiendo, estaban teniendo las consecuencias. Estaban teniendo este mal, este resultado que no habían visto. No habían entendido cuál era el propósito de Dios con el hecho de mandar a hacer esta arca del pacto. Esta es la importancia de ser fieles delante de Él. Necesitamos pelear las batallas en el nombre de Jesús, pero debemos tener el nombre de Jesús inscrito en nuestros corazones para poder actuar de acuerdo a lo que Él quiere. No de acuerdo a lo que yo quiero o de lo que yo creo. No podemos tomar las cosas físicas como para hacer que yo tengo un resguardo. Hermanos, está en nuestra cultura. ¿Sabe usted? Está en nuestra cultura. Y debemos apartarnos de las cosas que a Dios no le agrada, que nuestra cultura nos ha enseñado. ¿Tú crees que es cierto que una procesión de no sé de dónde, o que una caminata de rodillas, no sé, de 20 kilómetros, va a limpiar tu corazón del mal que tienes y no va a tener las consecuencias por lo que estás haciendo? Déjeme decirle que no. Y a veces eso, cuando nos convertimos al Señor, lo entendemos, pero aún así se nos queda esa cosa en nuestra mente, de que a veces, ok, yo hice tal cosa, pero yo voy a la iglesia y ya con eso yo equilibro, entonces eso 0 más 0 es 0, bueno, Dios me perdona. O vengo a la iglesia el día del Señor y me tomo el pan que representa el cuerpo de Cristo y me bebo el fruto de la vid también, y eso me limpia. Es más, por el mal que he hecho, yo me voy a bautizar porque pensamos que esas cosas físicas pueden mejorar nuestra vida espiritual. No importa las veces que te bautices, si no te arrepientes, si no vives una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, eres un demonio mojado. Punto. No es un bautismo. Tú eres un demonio mojado. Debes arrepentirte y buscar a Cristo como Señor y Salvador y serle fiel.
Porque de lo contrario, esos pensamientos, esas ideas, no es lo que te parece a ti, es lo que la palabra de Dios enseña. Debes pasar por un proceso de reconocimiento del pecado, reconocer que estoy mal delante de Dios, entre Dios y yo, no tengo que decírselo a nadie, no tengo que confesárselo a nadie. Dice la palabra del Señor, si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Apártate del pecado y arrepiéntete. Y entiende qué significa que Él es la propiciación de nuestros pecados. Él significa que Él pagó para cubrir nuestra falta. Y que yo no tengo poder en nada de lo que puedo hacer para que mis pecados sean borrados. O sea, no es por mi mérito, es por los de Él. Quitemos la idolatría que hay en nuestros corazones, en las cosas físicas, que muchas veces sí representa cierto grado de un símbolo, pues, representa a Dios de alguna manera. Y quitémonos de esa apariencia y esa hipocresía, porque va a haber estragos en nuestras vidas. En el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Ellos murieron en esa batalla. Murieron. Más adelante la historia es bien lejos, es bien larga, pero ahí murió estos muchachos, que eran los que estaban a la cabeza. Su papá no fue a la guerra porque ya tenía unos 98 años, pero cuando recibió la noticia, Elí se miró para atrás de la impresión y se mató. Porque Dios le había dicho, tu casa ya no va a ser más sacerdocio, ya no más tu familia. Y lo erradicó, lo mató ellos dos y murió también el papá, Elí, lastimosamente, porque Dios no tiene hijos favoritos. No importa quiénes estemos aquí. No importa si yo mismo me paro a predicar aquí y ser pastor y hablar la palabra de Dios. Si yo mismo no me ajusto a lo que Dios quiere y no vivo una vida de fidelidad, Dios me va a quitar. Olvídate. Me va a animar como quiera. El título no me va a cuidar y proteger, no, porque soy pastor y yo hago lo que yo quiera en contra de Dios. Prepárate que lo tuyo viene. Y es por eso que debemos estar con temor y temblor, guardando nuestro corazón de ser infieles a Dios. Tenemos un nombre, Samuel, que fue el héroe de nuestra historia. Samuel, en el versículo 1, habló al pueblo, era el sustituto de Elí, pero todavía no estaba haciendo su función hasta que murió Elí. Hermanos, la importancia de ser fieles a Dios finalmente es que Dios sí respalda. Óigame bien, lo voy a decir nuevamente. La importancia de ser fieles a Dios es que verdaderamente Dios nos respalda. Dios nos da victoria por medio de Jesucristo. Es verdad que nos respalda. Si nosotros somos fieles a Él, Él permanece con nosotros. Aún siendo infieles, Él sigue siendo fiel, pero te tiene que corregir. En 1 Samuel 7:10, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminaron ellos? Fueron vencidos 2 veces en batalla. No se daban cuenta de que era Dios que estaba detrás de que no ganaran sin importar el arca. El arca fue robada. El arca fue llevada y allá tuvieron sus consecuencias porque desde que era sagrada, era sagrada. Al final de la historia, puede leer los otros capítulos que continúan, los filisteos tuvieron que devolver el arca porque ese es el arca del verdadero Dios, es algo sagrado y debe estar en su lugar. La devolvieron. Pero les dio la lección de que la relación y la fidelidad no debe ser a un arca, algo que sea físico, sino al Dios de los ejércitos que le hizo la promesa de que iban a estar bien. En el capítulo 7, versículo 10, podemos ver, y aconteció que mientras Samuel se mantuvo firme todo el tiempo, sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, ¿qué hizo Jehová? Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Bendito sea Dios. Dios respalda. Estás en una situación donde
¿Te sientes tentado por el pecado? Yo te animo a que pongas tu confianza en el Señor. Sé fiel. Sea fiel a Dios. Y eso importa para Él. Porque Él te va a respaldar. Dice que tenemos la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El amor de Dios está sobre nosotros. El hermano Juan decía un versículo que era de mi predicación. A veces que se pone a hablar ahí, pues va a predicar el mensaje de hombres. En Romanos 8, 28 en adelante, nos debe dar el ánimo de ser fieles a Dios y entender su amor. Pero eso no es para que yo me aproveche de que puedo hacer lo que yo quiera y Dios me perdona, o usar un amuleto porque realmente Dios me ama, entonces voy a hacer lo que me da la gana y yo solamente pido perdón. Dios no puede ser burlado. Pero cuando te arrepientes y entiendes su amor, tienes la garantía de que jamás Dios se va a separar de ti. Jamás. Romanos 8, versículo 28 nos dice, por lo cual, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, hermanos. ¿Van a haber pruebas? Claro que sí. Pero Dios te garantiza que vas a salir ileso. Vas a salir victorioso. Y a veces Dios permite cierto fuego para probarnos en nuestras vidas, para fortalecer nuestra vida espiritual, pero te vas a sentir contento porque en todo has salido fiel. ¿Cómo Dios va a saber si somos fieles si no nos deja pasar por pruebas? Tiene que pasarte por un fuego, por prueba en tu vida que te duela, pero debe permanecer fiel. Porque es la garantía de que realmente Dios estará con nosotros. Al final dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas las cosas somos más por medio de aquel que nos amó. Hermanos, la importancia de ser fieles a Dios es que tenemos una victoria asegurada. ¿De qué lado estás? ¿De los que pierden, son derrotados y tienen que huir de sus enemigos, o de los que son fieles a Dios y Dios le garantiza la victoria? ¿Cuál es tu posición? Ser fieles. Seamos fieles. Preparémonos para lo que Dios tiene para nosotros. Desde hoy, no tenemos que esperar el año que viene. Ya ve preparando tu corazón. Sea fiel. Ora a Dios. Lee su palabra todos los días. Háblale con el alma. Si son 5 o 10 minutos, pero que sean de calidad. Señor, habla mi vida, mi corazón, y quiero leer tu palabra, no como costumbre, sino como buscando tener una relación contigo. Hay situaciones en mi vida que tengo que cambiar y yo no quiero, Señor, tener un anatema o hacer algo que yo sé que tú aborreces, porque al final las consecuencias van a venir a mi vida y viviré derrotado todo el tiempo. Perdóname, ayuda a mi corazón a apartarme de esto. Yo quiero apartarme de esto. Por eso es que pongo a que memoricen versículos. Ayuda. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y te va a ayudar. Ven a tu iglesia. Ven a tu iglesia. Ven a escuchar palabra de Dios, estar con los hermanos. Al parecer esto no tiene ningún significado. Vengo ahí como si fuera un club. No es un club, es el cuerpo de Cristo Jesús. Y Dios ha diseñado el que vengas acá para que seas edificado, para que tengas esa fuerza espiritual de parte de Él y te ayude cuando salgas allá afuera a vencer. Así que por eso me afecta cuando alguien no llega, lo llamo, de una vez lo llamo, o pienso y oro. Hay veces situaciones especiales, ¿verdad? Pero a veces cuando se me está aflojando, oro por ellos, los llamo, los visito, porque es una lucha, hermanos. Ustedes piensan que simplemente el evangelio es
que me arrepentí, me convertí, ya me libré del infierno, ya pasó. No. Debemos permanecer fieles porque realmente es la garantía de que nosotros seremos victoriosos delante de Dios y seremos de gran bendición y testimonio a otros. Vamos a orar y que el Señor nos dé de su gracia siempre para apartarnos del mal y tener victorias en él. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo. Y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.